Capítulo 4. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Resurrección y reencarnación. La reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. Instrucciones de los espíritus, límites de la encarnación. Necesidad de la encarnación. 1. Llegado Jesús a las cercanías de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre, quién dicen que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que eres Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no fue la carne ni la sangre que te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. San Mateo, 16:13-17, San Marcos, 8:27-30. Capítulo 4. 2. Herodes el tetrarca oyó hablar de todo lo que hacía Jesús, y su espíritu se hallaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, que Elías había aparecido, y otros, que uno de los antiguos profetas había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan, yo mandé que le cortaran la cabeza, ¿quién es, pues, ese de quien oigo decir tan grandes cosas? Y buscaba verle. San Marcos, 6:14 y 15, San Lucas, 9:7-9. 3. Después de la transfiguración. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, los escribas dicen que es preciso que Elías venga primero? Jesús les respondió, es verdad que Elías ha de venir y restablecerá todas las cosas. Pero yo os declaro que Elías ya vino, y ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. San Mateo, 17:10-13, San Marcos, 9:10-12. Resurrección y reencarnación. 4. La reencarnación formaba parte de los dogmas de los judíos bajo el nombre de resurrección. Solo los saduceos, que pensaban que todo concluye con la muerte, no creían en ella. Las ideas de los judíos acerca de este punto, como sobre muchos otros, no estaban claramente definidas, porque solo tenían nociones vagas e incompletas respecto al alma y su vínculo con el cuerpo. Creían que un hombre que ha vivido podía volver a vivir, sin explicarse con precisión de qué manera eso podía suceder. Designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama, más razonablemente, reencarnación. En efecto, la resurrección supone la vuelta a la vida del cuerpo que está muerto, pero la ciencia demuestra que eso es materialmente imposible, sobre todo cuando, desde mucho tiempo antes, los elementos de ese cuerpo se hallan dispersos y han sido absorbidos. La reencarnación es el regreso del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo, nuevamente formado para él, y que no tiene nada en común con el antiguo. Así, la palabra resurrección podía aplicarse a Lázaro, pero no a Elías ni a los otros profetas. Según sus creencias, pues, si Juan el Bautista era Elías, entonces el cuerpo de Juan no podía ser el de Elías, puesto que se había visto a Juan de niño, y se conocía a su padre y a su madre. Por consiguiente, Juan podía ser Elías reencarnado, pero no resucitado. 5. Había un hombre entre los fariseos, llamado Nicodemo, senador de los judíos, que vino a encontrar a Jesús de noche, y le dijo, Maestro, sabemos que viniste de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre, para nacer una segunda vez? Jesús le respondió, en verdad te digo, si un hombre no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es carne, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. No te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo hombre nacido del espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede suceder eso? Jesús le dijo, ¿cómo? ¿Tú eres maestro en Israel,
¿e ignoras estas cosas? En verdad te digo, que no decimos más que lo que sabemos, y que solo damos testimonio de lo que hemos visto. Con todo, no aceptáis nuestro testimonio. Pero si no me creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me creeréis cuando os hable de las cosas del cielo? San Juan 3:1-12. 6. La idea de que Juan el Bautista era Elías y que los profetas podían volver a vivir en la tierra se encuentra en muchos de los pasajes de los evangelios, particularmente en los que han sido transcritos más arriba. Párrafo 1-3. Si esa creencia hubiese sido una equivocación, Jesús no habría dejado de combatirla, como combatió tantas otras. Lejos de ello, Él la sanciona con toda su autoridad y la coloca como un principio y como una condición necesaria cuando dice: nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. E insiste, al agregar: no te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. 7. Estas palabras, si un hombre no renace del agua y del espíritu, han sido interpretadas en el sentido de la regeneración mediante el agua del bautismo. No obstante, el texto primitivo dice simplemente: no renace del agua y del espíritu, en tanto que en algunas traducciones las palabras del espíritu han sido sustituidas por del Santo Espíritu, lo que ya no se corresponde con el mismo pensamiento. Este punto fundamental se destaca en los primeros comentarios hechos sobre el Evangelio, lo que un día se verificará sin posibilidad de equívoco. 6. 8. Para que se comprenda el verdadero sentido de esas palabras, es preciso referirse a la significación de la palabra agua, que no se empleaba en la acepción que le es propia. Los conocimientos que los antiguos tenían acerca de las ciencias físicas eran muy imperfectos. Creían que la tierra había salido de las aguas, y por eso consideraban al agua como el elemento generador absoluto. En ese sentido, en el Génesis se lee: el Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, flotaba sobre la superficie de las aguas, que el firmamento se ha hecho en medio de las aguas, que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que el elemento seco aparezca, que las aguas produzcan animales vivientes que naden en el agua, y pájaros que vuelen sobre la tierra y bajo el firmamento. Según esa creencia, el agua se había convertido en el símbolo de la naturaleza material, así como el espíritu era el símbolo de la naturaleza inteligente. Estas palabras, si el hombre no renace del agua y del espíritu, o en agua y en espíritu, significan, pues, si el hombre no vuelve a nacer con su cuerpo y su alma. En ese sentido fueron comprendidas al principio. Por otra parte, esa interpretación queda justificada con estas otras palabras: lo que es nacido de la carne, es carne, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Jesús hace aquí una distinción positiva entre el espíritu y el cuerpo. Lo que es nacido de la carne, es carne indica claramente que solo el cuerpo procede del cuerpo, y que el espíritu es independiente del cuerpo. 9. La frase el espíritu sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, puede entenderse como una referencia al Espíritu de Dios, que da la vida a quien quiere, o bien, al alma del hombre. En esta última acepción, la frase no sabes de dónde viene, ni a dónde va significa que no se conoce lo que ha sido el Espíritu, ni lo que será. Si el Espíritu, o alma, fuese creado al mismo tiempo que el cuerpo, se sabría de dónde vino, puesto que conoceríamos su comienzo. Sea como fuere, ese pasaje es la consagración del principio de la preexistencia del alma y, por consiguiente, del de la pluralidad de las existencias. 10. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se toma por la violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque, hasta Juan, todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron. Si queréis comprender lo que os digo, el mismo es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. San Mateo 11:12-15. 11. Si bien el principio de la reencarnación expresado en San Juan podría, en rigor, ser interpretado en un sentido puramente místico, no sucede lo mismo con este pasaje de San Mateo, en el que no hay posibilidad de equivocarse: el mismo es Elías, el que iba de venir. Aquí no hay figura ni alegoría, es una afirmación positiva. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se toma por la violencia. ¿Qué significan esas palabras, puesto que Juan el Bautista vivía aún en ese momento? Jesús las explica al decir: si queréis comprender lo que os digo, el mismo es Elías, el que iba a venir. Ahora bien, dado que Juan no era otro más que Elías,
Jesús hacía alusión a la época en que Juan vivía con el nombre de Elías. Hasta el presente el reino de los cielos se toma por la violencia es otra alusión a la violencia de la ley mosaica, que ordenaba el exterminio de los infieles para ganar la tierra prometida, el paraíso de los hebreos, mientras que, según la nueva ley, el cielo se gana mediante la caridad y la dulzura. Después añade, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esas palabras, que Jesús repite con tanta frecuencia, expresan claramente que no todos se hallaban en condiciones de comprender ciertas verdades. 12. Aquellos de vuestro pueblo a quienes hicieron morir, vivirán de nuevo. Los que eran muertos en medio de mí, resucitarán. Despertad de vuestro sueño y cantad alabanzas a Dios, vosotros que habitáis en el polvo. Porque el rocío que cae sobre vosotros es un rocío de luz, y porque arrasaréis la tierra y el reino de los gigantes. Isaías, 26:19. 13. Este pasaje de Isaías también es muy explícito. Aquellos de vuestro pueblo a quienes hicieron morir, vivirán de nuevo. Si el profeta hubiese pretendido hablar de la vida espiritual, si hubiese querido decir que aquellos que habían sido ejecutados no estaban muertos en espíritu, habría dicho, aún viven, y no, vivirán de nuevo. En el sentido espiritual, esas palabras serían absurdas, puesto que implicarían una interrupción en la vida del alma. En el sentido de regeneración moral, sería la negación de las penas eternas, puesto que establecen, en principio, que todos los que están muertos revivirán. 14. Pero cuando el hombre ha muerto una vez, cuando su cuerpo, separado de su espíritu, es consumido, ¿en qué se convierte? Si el hombre ha muerto una vez, ¿podría revivir de nuevo? En esta guerra en que me encuentro todos los días de mi vida, espero que llegue mi cambio. Job, 14:10 y 14. Traducción del Maistre de Saki. Cuando el hombre muere, pierde toda su fuerza, expira. Después, ¿dónde está él? Si el hombre muere, revivirá, esperaré todos los días de mi combate, hasta que me llegue algún cambio. Ibid. Traducción protestante de Osterwald. Cuando el hombre ha muerto, vive siempre. Al concluir los días de mi existencia terrenal, esperaré, porque volveré de nuevo aquí. Ibid. Versión de la Iglesia griega. 15. El principio de la pluralidad de existencias se encuentra claramente expresado en esas tres versiones. No se puede suponer que Job pretendía aludir a la regeneración por medio del agua del bautismo, que por cierto no conocía. Si el hombre ha muerto una vez, ¿podría revivir de nuevo? La idea de morir una vez y de revivir, implica la de morir y revivir muchas veces. La versión de la Iglesia griega es aún más explícita, si es eso posible. Al concluir los días de mi existencia terrenal, esperaré, porque volveré de nuevo aquí, es decir, volveré a la existencia terrenal. Está tan claro como si alguien dijera, salgo de mi casa, pero a ella regresaré. En esta guerra en que me encuentro todos los días de mi vida, espero que llegue mi cambio. Job pretende, evidentemente, referirse a la lucha que sostenía contra las miserias de la vida. Espera su cambio, es decir, se resigna. En la versión griega, esperaré parece aplicarse más bien a una nueva existencia. Cuando mi existencia terrenal haya concluido, esperaré, porque volveré de nuevo aquí. Job parece colocarse, después de la muerte, en el intervalo que separa una existencia de otra, y dice que allí aguardará el momento de volver. 16. Así pues, no cabe duda de que, bajo el nombre resurrección, el principio de la reencarnación era una de las creencias fundamentales de los judíos, y que ese principio fue confirmado por Jesús, así como por los profetas, de una manera formal. De ahí se sigue que negar la reencarnación implica renegar de las palabras de Cristo. Un día sus palabras constituirán autoridad en relación con ese punto. Así como sobre muchos otros, cuando se reflexione acerca de ellas sin ideas preconcebidas. 17. Con todo, a esa autoridad, desde el punto de vista religioso, viene a sumarse, desde el punto de vista filosófico, la de las pruebas que resultan de la observación de los hechos. Cuando de los efectos queremos remontarnos a las causas, la reencarnación aparece como una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley de la naturaleza. Por sus resultados, se revela de un modo, por decirlo así, material, de la misma forma que el motor oculto se revela por el movimiento que genera. Solo la reencarnación puede decir al hombre de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra,
así como justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. 7. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, la mayoría de las máximas del Evangelio son ininteligibles. Por esa razón dieron origen a interpretaciones tan contradictorias. Ese principio es la clave que habrá de restituirle su verdadero sentido. La reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. 18. Los lazos de familia no son destruidos en modo alguno por la reencarnación, a diferencia de lo que piensan ciertas personas. Por el contrario, se fortalecen y se estrechan. El principio opuesto es el que los destruye. 7. Para los desarrollos acerca del dogma de la reencarnación, véase Allan Kardec, El libro de los espíritus, caps. 4 y V, que es el espiritismo, cap 2, y Pesani, la pluralidad de las existencias. N. de Allan Kardec. En el espacio, los espíritus forman grupos o familias unidos por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus, felices de estar juntos, se buscan unos a otros. La encarnación solo los separa momentáneamente, porque, cuando vuelven a la erraticidad, se reencuentran como lo hacen los amigos al regresar de un viaje. Muchas veces, incluso, se siguen unos a otros en la encarnación, donde se los reúne en una misma familia, o en un mismo ámbito, a fin de que trabajen juntos para su mutuo adelanto. Si unos encarnan y otros no, no por eso dejan de estar unidos mediante el pensamiento. Los que están libres velan por los que se encuentran en cautiverio. Los más adelantados se esfuerzan por hacer que progresen los rezagados. Después de cada existencia, han dado un paso en el camino de la perfección. Cada vez menos apegados a la materia, su afecto es más vivo, precisamente porque es más puro, y ya no lo perturban el egoísmo ni la sombra de las pasiones. Por consiguiente, los espíritus pueden, de ese modo, recorrer un número ilimitado de existencias corporales, sin que ningún golpe perjudique el mutuo afecto que los une. Quede bien claro que aquí se trata del afecto real, de alma a alma, el único que sobrevive a la destrucción del cuerpo, porque los seres que en la tierra se unen solamente por los sentidos, no tienen ningún motivo para buscarse en el mundo de los espíritus. Solo son duraderos los afectos espirituales. Los de índole carnal se extinguen junto con la causa que les dio origen. Ahora bien, esa causa no existe en el mundo de los espíritus. El alma, en cambio, existe siempre. En cuanto a las personas unidas tan solo por un motivo de interés, no son realmente nada la una para la otra. La muerte las separa en la tierra y también en el cielo. 19. La unión y el afecto que existen entre los parientes son un indicio de la simpatía anterior que los aproximó. Por eso se suele decir, cuando se habla de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con los de sus allegados, que esa persona no es de la familia. Al decir eso, se enuncia una verdad más grande de lo que se supone. Dios permite, en las familias, esas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños, con el doble objetivo de servir de prueba para unos y de medio de progreso para otros. Además, los malos mejoran poco a poco al establecer contacto con los buenos y por efecto de los cuidados que de ellos reciben. Su carácter se suaviza, sus costumbres se depuran, las antipatías se disipan. Así se establece la fusión entre las diferentes categorías de espíritus, del mismo modo que se da en la tierra entre las razas y los pueblos. 20. El temor al aumento ilimitado de la parentela como consecuencia de la reencarnación es un temor egoísta, que demuestra en quien lo experimenta una falta de amor suficientemente amplio para abarcar a un gran número de personas. Un padre que tiene muchos hijos, ¿los ama menos de lo que amaría a uno de ellos, si fuese único? No obstante, tranquilícense los egoístas, pues ese temor no tiene sustento. El hecho de que un hombre haya tenido 10 encarnaciones, no significa que en el mundo de los espíritus habrá de encontrar 10 padres, 10 madres, 10 esposas y un número proporcional de hijos y de nuevos parientes. Allá encontrará siempre a los que han sido objeto de su afecto y que estuvieron ligados a él en la tierra, con grados de parentesco diferentes, o tal vez con el mismo. 21. Veamos ahora las consecuencias de la doctrina de la no reencarnación. Esta doctrina anula necesariamente la preexistencia del alma. Al ser creadas al mismo tiempo que los cuerpos, no existe entre las almas ningún lazo anterior, son completamente extrañas unas a otras. El padre es extraño a su hijo. Así,
la filiación de las familias se encuentra reducida exclusivamente a la filiación corporal, sin ningún lazo espiritual. Por consiguiente, no hay motivo alguno para vanagloriarse de haber tenido por antepasados a tales o cuales personajes ilustres. Con la reencarnación, en cambio, antepasados y descendientes pueden haberse conocido, haber vivido juntos, haberse amado y, más tarde, reunirse a fin de estrechar sus lazos de simpatía. 22. Eso en cuanto al pasado. En cuanto al porvenir, según uno de los dogmas fundamentales que se deducen de la no reencarnación, el destino de las almas queda irremediablemente determinado después de una sola existencia. La fijación definitiva del destino implica la cesación de todo tipo de progreso, porque si existe algún progreso, ya no hay destino definitivo. Conforme hayan vivido bien o mal, las almas van de inmediato a la morada de los bienaventurados o al infierno eterno. De ese modo, quedan inmediatamente separadas, para siempre, sin la esperanza de volver a unirse nunca más. Padres, madres e hijos, maridos y esposas, hermanos, hermanas y amigos, ya no pueden tener la certeza de volverse a ver. Eso constituye la ruptura inexorable de los lazos de familia. Con la reencarnación, en cambio, y con el progreso que es su consecuencia, los que se han amado vuelven a reunirse en la tierra y en el espacio, y marchan juntos para llegar a Dios. Si algunos desfallecen en el camino, retrasan su adelanto y su felicidad, pero la esperanza no está perdida. Mediante el auxilio, el estímulo y el amparo de los que los aman, habrán de salir un día del cenagal en que se sumergieron. Con la reencarnación, por último, existe solidaridad perpetua entre los encarnados y los desencarnados y, por consiguiente, los lazos de afecto se estrechan. 23. Que en resumen, 4 alternativas se presentan al hombre en relación con su porvenir de ultratumba. Primera, la nada, según la doctrina materialista. Segunda, la absorción en el todo universal, según la doctrina panteísta. Tercera, la individualidad con fijación definitiva del destino, según la doctrina de la Iglesia. Y cuarta, la individualidad con progreso ilimitado, según la doctrina espírita. Conforme a las dos primeras, los lazos de familia se rompen al producirse la muerte, sin que haya esperanza alguna de que las almas se vuelvan a encontrar en el porvenir. Con la tercera, pueden volverse a ver, siempre que estén en la misma región, que tanto puede ser el infierno como el paraíso. Finalmente, con la pluralidad de las existencias, que es inseparable del progreso gradual, existe la certeza de la continuidad de las relaciones entre los que se han amado, y eso es lo que constituye la verdadera familia. Instrucciones de los espíritus límites de la encarnación. 24. ¿Cuáles son los límites de la encarnación? Para hablar con propiedad, si nos referimos a la envoltura que constituye el cuerpo del espíritu, la encarnación no tiene límites marcados con precisión, puesto que la materialidad de esa envoltura disminuye a medida que el espíritu se purifica. En algunos mundos, más adelantados que la Tierra, ese cuerpo es menos compacto, menos pesado y menos denso y, por consiguiente, se halla menos sujeto a vicisitudes. En un grado de mayor elevación, es diáfano y casi fluídico. De grado en grado se desmaterializa y concluye por confundirse con el periespíritu. Según el mundo en que debe vivir, el espíritu toma la envoltura apropiada a la naturaleza de ese mundo. Incluso el periespíritu sufre transformaciones sucesivas. Se vuelve cada vez más etéreo, hasta la purificación completa que caracteriza a los espíritus puros. Si bien hay mundos especiales destinados a la estadía de los espíritus muy adelantados, estos no se encuentran sujetos a aquellos, como sucede en los mundos inferiores. El estado de desprendimiento en que se encuentran les permite trasladarse a todos los lugares a donde los convoquen las misiones que se les confían. Si se considera la encarnación desde el punto de vista material, tal como tiene lugar en la Tierra, se puede decir que está limitada a los mundos inferiores. Por consiguiente, depende del espíritu liberarse de ella con mayor o menor celeridad, mediante el trabajo destinado a su purificación. También es preciso considerar que en el estado errante, es decir, en el intervalo de las existencias corporales, la situación del espíritu guarda relación con la naturaleza del mundo al que lo liga su grado de adelanto. De modo que, en la erraticidad, el espíritu es más o menos feliz, libre e ilustrado, según se halle más o menos desmaterializado. San Luis. París, 1859. Necesidad de la encarnación. 25. ¿La encarnación es un castigo? ¿Solo los espíritus culpables están sujetos a ella?
El paso de los espíritus por la vida corporal es necesario para que éstos puedan cumplir, con el auxilio de una acción material, los designios cuya ejecución Dios les confía. La encarnación también es necesaria para ellos mismos, porque la actividad que están obligados a desplegar contribuye al desarrollo de su inteligencia. Dado que Dios es soberanamente justo, debe hacer una distribución equitativa entre sus hijos. Por eso asigna a todos ellos el mismo punto de partida, la misma aptitud, las mismas obligaciones que cumplir y la misma libertad para obrar. Cualquier privilegio sería una preferencia, y cualquier preferencia, una injusticia. Con todo, la encarnación, para la totalidad de los espíritus, no es más que un estado transitorio. Es una tarea que Dios les impone cuando dan comienzo a su vida, como prueba inicial del uso que harán de su libre albedrío. Los que cumplen esa tarea con esmero trasponen rápidamente y con menos pesares los primeros escalones de la iniciación, y gozan más pronto del fruto de su labor. Por el contrario, los que emplean indebidamente la libertad que Dios les concede, retardan su progreso. Así, por su obstinación, pueden prolongar indefinidamente la necesidad de reencarnar, y en ese caso la encarnación se convierte en un castigo. San Luis. París, 1859. 26. Nota. Una comparación vulgar permitirá que se comprenda mejor esta diferencia. El estudiante solo llega a los grados superiores de la ciencia después de haber recorrido la serie de clases que lo conducirán hasta allí. Esas clases, sea cual fuera el trabajo que exijan, son un medio para alcanzar el objetivo, y no un castigo. El estudiante esforzado abrevia el camino y encuentra en él menos espinos. Diferente es lo que sucede con aquel cuya negligencia y pereza lo obligan a repetir determinadas clases. No es, por lo tanto, la tarea de la clase lo que constituye un castigo, sino la obligación de volver a comenzar la misma tarea. Algo similar sucede con el hombre en la tierra. Para el espíritu del salvaje, que está casi al comienzo de la vida espiritual, la encarnación es un medio para que desarrolle su inteligencia. En cambio, para el hombre esclarecido, cuyo sentido moral se encuentra ampliamente desarrollado, que está obligado a recorrer de nuevo las etapas de una vida corporal llena de angustias, cuando ya podría haber alcanzado el objetivo, la encarnación es un castigo, por la necesidad que tiene de prolongar su permanencia en los mundos inferiores y desdichados. Por el contrario, aquel que trabaja activamente por su progreso moral, no solo puede abreviar la duración de la encarnación material, sino también superar de una sola vez los grados intermedios que lo separan de los mundos superiores. Los espíritus no podrían encarnar solo una vez en el mismo planeta, y cumplir sus diferentes existencias en esferas también diferentes. Esta opinión sería admisible si todos los hombres de la Tierra estuviesen exactamente en el mismo nivel intelectual y moral. Las diferencias que existen entre ellos, desde el salvaje hasta el hombre civilizado, ponen de manifiesto los grados que están llamados a recorrer. Por otra parte, la encarnación debe tener un objetivo útil. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo de las encarnaciones efímeras de los niños que mueren en edad temprana? Habrían sufrido sin provecho para ellos ni para los demás. Dios, cuyas leyes son soberanamente sabias, no hace nada que no tenga un fin útil. Mediante la reencarnación en el mismo planeta, Él ha querido que los mismos espíritus, al encontrarse de nuevo y ponerse en contacto, tuviesen la ocasión de reparar sus errores recíprocos. Por medio de esas relaciones anteriores, Dios ha querido además que los espíritus establezcan los lazos de familia en una base espiritual, así como sustentar en una ley de la naturaleza los principios de solidaridad, fraternidad e igualdad.